Cheo Almázar y esto es Paneo Semanal, dando como siempre en primer lugar las gracias a Dios Todopoderoso por permitirnos estar aquí con ustedes y a ustedes por concedernos el siempre grato honor de su audiencia a través de esta Sol 106.5 FM, YouTube, nuestro canal Paneo Semanal y el canal de RCC Media Sol, y en nuestras redes sociales Paneo Semanal, saludando como de costumbre a mi querido hermano y compañero Luis José Polanco. Muy buenos días, Eliseo, y muy buenos días a todos nuestros queridos y amables teleoyentes que nos dispensan el favor de su audiencia, como todos los sábados, de 10 a 12 meridiano en su programa Paneo Semanal. Bueno, vamos con el paneo. Un recorrido internacional como siempre. Vamos con el paneo, porque esto va a quedar hoy como un picadillo de tantas cosas. Bueno, hay muchas informaciones, sobre todo en el plano internacional y hasta en el plano local. Hay más informaciones internacionales que nacionales ahora. Correcto, es así. Increíble. Han sucedido muchos hechos, sobre todo. Y muchas nacionales que tienen que ver con lo internacional. Que tienen que ver con lo internacional, así mismo. Porque hay mucha gente en este país cree que la República Dominicana es un planeta. Sí. O sea, no somos parte del resto del mundo en algunas cosas. Entonces, que lo que sucede aquí, pues no sucede en ningún otro lado. Sí, aquí hay un concepto de isla, planeta, que solamente toma en cuenta lo que está pasando aquí. Se cree que solamente existe lo que pasa aquí, claro, y en Nueva York. No, exacto. No, o te dicen, eso aquí no es así. Sí. No. Aquí no es así. No te pongas a hablar de eso, que eso no. No, que eso, aquí no es así. Aquí. Bueno, así es. Sí. Entonces, pero bueno, vamos a. Bueno, tú sabes que hemos hablado y hablamos, y vamos a hablar un poquito brevemente sobre lo que está pasando en África, porque siguen ocurriendo noticias de interés en África. Hace unos cuantos días liberaron al embajador francés que estaba retenido en Gabón, y lo que está pasando ahí es de atender, porque hay un sentimiento, y ya lo hemos dicho aquí, antifrancés, anticolonialista, antineocolonialista. Están tomando el ideal anticolonialista para justificar todos esos movimientos militares en África. Ya habíamos dicho que toda en esa zona de Sahel, toda esa zona que separa el Sahara de la estepa y de la planicie africana, esas repúblicas que están ahí, que eran todas ex colonias francesas, se están revelando una a una, revelándose y dándose golpes militares desde Mali en el 2021, Gabón ahora hace poco, el Níger, todas esas, Burkina Faso, Sudán, Chad, todas esas repúblicas que tienen algo en común, Eliseo, y es que todas fueron colonias francesas, pero que aún permanecen en esa zona de influencia francesa. Tú mencionaste en el programa pasado la condición, una de las condiciones más importantes económicas, que era la parte monetaria. Todas tienen una moneda que es el franco de la Comunidad Africana, el CFA, el franco CFA, que es una moneda que se imprime en Francia, uh-huh, y que cada uno de esos países tiene la obligación de depositar sus reservas. El 50% de sus reservas la tiene que depositar en el Tesoro francés. Así es. Y siguen con esa influencia. Pero esas zonas, esos países tienen, además de esa dependencia monetaria, son países que tienen acceso a amplios recursos mineros. Y hay que poner un poco en contexto a la gente, a nuestros teleoyentes, porque ¿qué es lo que ha sucedido en África? Con los franceses, sobre todo. ¿Y por qué con los franceses? Porque hay otras potencias coloniales. Sí.
Francia controlaba 19 de los 54 estados africanos. O sea, África, contrario a lo que mucha gente cree, no es un país. Sí. Es un continente que tiene 54 estados soberanos reconocidos por la comunidad internacional. 19 de los cuales eran colonias francesas. ¿Qué sucede? Que en la Segunda Guerra Mundial, Francia, como todo el mundo sabe, es ocupada por los alemanes. Y eso debilita la capacidad de controlar esos territorios. Yéndonos más hacia atrás, y eso lo hemos dicho varias veces en otros programas, el Congreso Europeo que distribuyó África en el siglo XIX, en la mitad del siglo XIX, cerca de 1850, en ese reparto fue que le tocaron a Francia esos 19 países, 19 territorios, que más tarde se convirtieron en estados soberanos. Por eso es que ustedes ven que dice, pero a España no le tocó nada y era una potencia colonial, porque en ese momento España era una de las potencias más débiles de Europa y por eso le tocó una presencia simbólica en Guinea Ecuatorial, que es el único país de África donde se habla español. Los repartos se fueron dando en función a la fortaleza de cada uno de los países. Por eso Francia e Inglaterra, que eran las dos superpotencias en esa época, tocaron más territorio que los demás. Alemania tocó Namibia, Italia tocó lo que es hoy Etiopía, que se llamaba Abisinia. Y algunos repartos, por ejemplo, los belgas tocaron el Congo. Al rey Leopoldo le dieron el Congo y la República Democrática del Congo, que es el más pequeño, le tocó al Estado belga. Y después el rey Leopoldo se lo regaló a su Estado. Se lo dio a su país como una ofrenda, ¿no? Sí. Estamos hablando de un país de más de 2 millones de kilómetros cuadrados. Territorio. Bueno, ya yéndonos volviendo al siglo XX, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, que se divide el mundo en dos bloques, viene el problema. Si dejamos esto solo aquí, los rusos se van a meter. Sí. Vamos a llegar a una serie de... Vamos a través de los franceses, los Estados Unidos, bueno, yo te voy a garantizar que tú te quedes con los territorios, porque así lo cuidamos de los rusos. Sí. Y así se hizo. Esos 19 territorios se quedaron bajo control de los franceses, pero ya mediante otras tácticas, que era poner gobiernos alineados con los intereses franceses. Sí, y que defendieran los intereses de Francia. Exacto. Entonces, que es lo que ha pasado de todo el tiempo hasta nuestros días. Sí, y una colonización económica. Una línea de gobernantes que se ha mantenido defendiendo los intereses franceses a cambio de riqueza. Claro. Y una colonización económica mediante esa moneda que es el CFA, que todavía, o sea, estamos en el año 2023, siglo XXI, todavía esa moneda circula en 14 países africanos. Sí. Hay 14 países africanos, entre los cuales están los del Sahel. La riqueza de Ali Bongo, que es el presidente recién destituido, se le calcula en $2 billones. Sí. Tú tienes una idea de lo que es el presidente de Gabón. De Gabón, que acaban de destituir, hijo de Omar. Que tenía nada más y nada menos que 54 años en el poder. 54 de 60 y pico, 67. Sí. O sea que es una cuestión que obviamente se está rebelando contra el colonialismo, porque esa situación de ser subyúdice de esas potencias, ¿no? Sí. Lo que ha traído es pobreza y desarrollo. Son los países más pobres del mundo. Más pobres, sí. Y viven siempre detrás de ayuda humanitaria, que no es más que una forma de mantener una dependencia de esos países, mientras compañías internacionales explotan los recursos mineros. Así es. Entonces, esos países no se formaron por procesos espontáneos. Esos países los formó Occidente.
Fíjate que el tratamiento de los países que hacen costa con el Mediterráneo, que son el patio trasero de Europa, es diferente. Por eso vimos un acuerdo con Túnez. Sí, exacto. Vimos un acuerdo migratorio con Túnez. Vimos que para los franceses se volvió de alto interés Libia. Libia. ¿Dónde está Libia? Busquen un mapa para que ustedes vean. Costa del Mediterráneo. Sí, sí. Por eso Argelia, en Argelia no hay problema. Sí, sí, Argelia, eso es lo que de directa incidencia exacto, migratoria. Era una colonia, Argelia era una colonia francesa. Sí. Túnez también, en un momento. Libia, en Libia, quienes financian la guerra civil, que termina con el derrocamiento de Gaddafi, son los servicios de inteligencia franceses. Sí. Recuerden el caso de Sarkozy. Sí. Sarkozy. Y la corrupción. El caso de la traductora de Sarkozy. La traductora y el jet. El avión, y todo eso, y las maletas con dólares, con euros que iban que financiaba, que se alega que el gobierno de Gaddafi era que financiaba la campaña de Sarkozy. Y todas esas situaciones que hay ahí, ¿por qué? Porque representan una amenaza de seguridad. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, el caso de Libia. Libia, al sur de Libia están los tuaregs, que es el norte de Mali. Hacen frontera en el sur. Sí, sí. Que fueron los que se rebelaron en el desorden que surgió en Mali. Exacto. ¿Quién era que controlaba los Incontrolable. ¿Quién controlaba los tuaregs? Gaddafi. Era que tenía una especie de cordón sanitario. De aquí no pasan. Lo tenía controlado. Y los franceses en Mali, en el sur. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, que esas fronteras no fueron... Los tuaregs son beduinos, son nómadas. Sí. Nómadas. Igual que lo era Gaddafi, que lo dejaron montar un campamento beduino que intentaron matarlo muchas veces en campamentos que hacía de manera temporal. Es un tema de tribu. Y el hijo de Gaddafi es un fuerte contendor para la presidencia en Libia. No lo dudo, que va a subir. O sea, él es una posibilidad. Gaddafi se ha convertido en un orgullo para Libia. Claro, porque Libia era uno de los países más ricos de África, que tenía el mayor PIB per cápita, agua, vivienda, de todo tenían. Pero bueno, el punto es que esas fronteras no se trazaron de forma espontánea por los habitantes, ni fueron fruto de proceso. ¿Y por qué yo hago el énfasis en la frontera? Porque ¿qué problema tenemos nosotros ahora mismo en República Dominicana? Frontera. Sí. ¿Cómo se trazó la frontera dominicana? Un tratado que se hizo ¿dónde? En Europa. En Europa. Donde mismo se hicieron los tratados que dividieron las fronteras africanas. Correcto. Ahí mismo. Y de hecho, en la misma franja temporal. Sí. ¿Entiendes? En la época de los grandes imperios. Siglo XVIII e inicio del XIX. Y a raíz de disputa entre dos imperios. Una guerra que no se dio aquí, por estos lares, terminó con una negociación de territorio aquí, de gente que no sabía ni dónde estaba nada, ni quién era quién, ni dónde, no sabía que donde él vivía, por ahí pasaba una frontera. No lo sabían. Se enteró probablemente 20, 30, 50 años después. Y esa composición del tablero, que ya sucedió en Medio Oriente, o sea, que es la causa de las disputas en Medio Oriente, específicamente en Siria, en Israel, con los palestinos. Porque asuntos de frontera son reiterativos. Exactamente. Y sucedió ya en el sudeste asiático, en la península Indochina, con Vietnam, Laos, Camboya. Lo mismo. ¿Por qué? Porque son fronteras que no responden a procesos endógenos de esa zona. Eso responde a intereses de ese momento de Occidente, de las potencias que dominaban. Y ahora, cuando entran nuevos actores al escenario global, como China, como Rusia, que tiene una presencia global ahora, cambia el panorama. Claro, y lo que está pasando en África precisamente es que esos países que están viendo
esos eventos disruptivos en África, donde se pierde la seguridad ciudadana, ¿quién es que ha ido a proveer seguridad y tranquilidad a esos países? Rusia. Claro. Entonces Rusia es el aliado, es Francia, Rusia y África, y los países de África. Hay una trilogía ahí, en donde la mayoría y el espíritu africano rechaza la intervención africana y adopta los lazos y relaciones con Rusia. Entonces es una situación en donde Rusia está permeando cada vez más en esos países, y se ven los acuerdos que hace Rusia con esos líderes militares que están tomando el control de esos países. Entonces le están dejando el espacio a Rusia. Pero esos países están actualmente aportando recursos mineros a las grandes potencias. Uh-huh. En esa zona del Sahel se dan 130 toneladas de oro entre esos países, solamente en 3 países, 130 toneladas de oro al año. Uh-huh. Para que se compare, República Dominicana produce alrededor de 25 a 30 toneladas al año. Uh-huh. Pero en 3 países africanos se da entre todos 130 toneladas al año de oro en esos países que tienen actualmente desórdenes y que tienen una alta incidencia de eventos militares. Pero también ahí es que se sale, de ahí que sale el uranio. Uh-huh. El uranio de los franceses. Que es la matriz del combustible o el mineral del que a partir del que se hace el combustible. La materia prima de la energía nuclear. Es el mineral a partir del cual se hace el combustible de la principal de la materia energética francesa, que es nuclear. Sí. Entonces tú estás hablando, por ejemplo, el 54 o 55% de las exportaciones de Gabón van a China. Sí. Entonces Estados Unidos ahí, su presencia es nula. Gabón no es del sistema CFA, sí, pero era un gobierno puesto por los franceses. Sí. Y adepto. Y todos esos países, en un proceso que se ha dado, sobre todo en los últimos 5 años, uh-huh, han ido abriendo rutas comerciales con China y con Rusia. Y ahora resulta que China los franceses tienen la moneda, pero los chinos son los que le compran todo lo que hacen esos países. Sí, la producción, la compra. Y le venden, obviamente, de todo también. Sí, y el desarrollo en infraestructura lo está haciendo China, lo están haciendo, la construcción, la carretera, uh-huh, las presas, todo. Entonces, está haciendo China. Entonces, hay una nueva recomposición en el mundo, sí, obviamente, donde esos países africanos están haciendo preguntas, sí, y están tratando de que se repiense su relación en un ambiente más justo. Ahora, ¿qué pasa? Que Francia está viviendo un proceso de implosión, sí, muy parecido al de Estados Unidos. Sí, sí. De hecho, Tomás Piketty y Julia Cayet, que es su esposa, sí, publicaron un libro hace par de semanas, todavía no lo pedí, ya no me ha llegado, sobre el sistema. O sea, ellos están construyendo una correlación directa entre los fenómenos socioeconómicos franceses y la conducta electoral. Uh-huh. El libro está lleno de gráficos de cómo votó cada lugar, por qué, de referéndum, elecciones presidenciales, congresuales, municipales. ¿Por qué hay una clase que sí está votando y otra no? Tiene todo el sentido con lo que estamos viendo, no solamente en Francia, en Estados Unidos. En todas partes. En todas partes. En todas partes. ¿Tú sabes quiénes están votando en Francia? Los clase media y los ricos. Uh-huh. Los pobres no están votando. Sí, ya perdieron el interés. Claro, pero ¿por qué? Porque por el mismo videíto que anda, que es viral, cuando van a una escuela francesa y le preguntan a los niños y a los adolescentes, ¿quiénes de ustedes se sienten franceses? Y no levanta la mano nadie.
¿Entiendes? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso que son ciudadanos de países que los ha marginado y no participan. Sí, no se siente, no sienten nacionalismo. Elecciones, eso no es conmigo. El nacionalismo no es. Eso no es conmigo, yo estoy igual. Yo estoy igual. La patria, lo nacional, nada de eso tiene sentido para ellos. No, yo estoy igual, ¿qué me importa? Sí. Eso es lo que decía Malcolm X en su discurso, la bala o el voto. Sí. Decía que el votante afroamericano, cuando va a una casilla de votación, está ante un lobo y un zorro. El lobo tiene una cara feroz que le da miedo y el zorro aparenta que se está riendo por la expresión de su cara, y vamos todos corriendo hacia donde el zorro y depositamos nuestro voto. ¿Qué es lo único que usted tiene seguro? Que usted va a terminar la mandíbula de uno de los dos al final del día. ¿Entiende? Así es. Entonces, eso es lo que le pasa a esos votantes. Ya son países que lo han intentado todo. En Francia se hizo un gerrymandering. Se recortó toda la... para que la gente entienda, se hizo una recomposición de los circuitos electorales, de las circunscripciones electorales. Se hizo un recorte al 50% de la representación. Se reestructuraron todos los territorios. ¿Y cuál ha sido el resultado? Desaparecieron los partidos tradicionales. Sí. Y han entrado el proceso de mayor polarización de la historia, donde están todas las ciudades de más de X número de habitantes, gana una fuerza. Y de ahí para abajo gana otra fuerza. Está partido en dos. Sí. Y con claro, hay otras corrientes minoritarias, pero que por sus posiciones ideológicas radicales es imposible que se unan. Y por eso ganó Macron. Sí. Macron le ganó al Front National de Marine Le Pen porque era imposible que pactara el Front National con los socialistas de Mélenchon. Claro, porque tiene las posiciones más fuertes, eran posiciones también, y más divergentes. Pero en un momento de crisis como el que se está gestando ahora, donde le están dando duro a la masa votante, porque esa pérdida de hegemonía de los franceses, esa pérdida de poder global, a quien le molesta, ¿tú sabes quién es? Es a las clases medias y a la clase alta, que son las que tienen el orgullo francés. Sí. A eso es que están golpeando. Y eso puede provocar que esas dos fuerzas antagónicas, que era imposible que se unieran, se unan y ganen una opción. Ganen una opción radical. Como está pasando. ¿Entiendes? Que se le está viendo posibilidades a los nacionalistas, a los derechistas, los ultraderechas. Claro, y unos sancochos ideológicos, sí, como el de Milei, por ejemplo, sí, que no se sabe. Bueno, complicado. Pero esa política del maniqueísmo, del blanco y negro, de yo que entra el mal, del bien y el mal. Sí. Eso es lo que se está apoderando. Lógico, y eso lo vamos a hablar ahorita cuando hablemos de él, porque ahorita vamos a hablar de una obra que debe ser un libro de cabecera. Un referente de lo que está pasando en el mundo. Sí, claro, los peligros de la moralidad. O sea, vamos a ver. Vamos a ver, Pablo Malo, neuropsiquiatra, que lo escribió, una obra tremenda, de mucha importancia en la actualidad, porque todos... El que quiera entender lo que está pasando tiene que buscarse ese libro. No, y sobre todo cómo se ha radicalizado la naturaleza humana y a qué responden esos patrones conductuales que están muy conectados con nuestra biología y con los rasgos evolutivos nuestros y las herramientas que hemos tenido que ir desarrollando. Es así. Hay algo rápidamente antes de irnos a la pausa que nosotros debemos destacar, que en algún momento hablamos de la desestabilización que se pudiera producir en el Cáucaso. Sí. Nosotros hablamos que ante esa guerra de Ucrania y la atención de Rusia... Lo que estaba pegado con Mackie Tape. Estaba pegado con Mackie Tape y se está despegando. Eso que está pasando, acabamos de ver esta semana que se han producido unos enfrentamientos entre Azerbaiyán y Armenia, específicamente en una de las posiciones, en uno de los territorios
que quedó históricamente contenido en otro. El Cáucaso es un espacio de territorio entre el mar Caspio y el mar Negro, ¿verdad? Y muy montañoso. Montañoso, de hecho, Cáucaso significa montaña, es un término griego que el Cáucaso, Cáucas es montaña, era un dios que fue el que hizo las montañas y así se determinó. Y que de hecho la palabra caucásico viene de ahí porque se supone que esa era la zona donde nació la raza blanca y se desarrolló a partir de esa zona. Pero no es lo mismo caucásico de caucasiano. Y eslavo está conectado. Está conectado con esa zona por ahí también. Con los eslavos, con las tribus. Con las tribus. Entonces, esa zona tiene la particularidad de que en un momento histórico quedó en la frontera entre el Imperio Ruso y el Imperio Otomano. El Imperio Otomano, que se extendió increíblemente, coexistió con el Imperio Ruso y quedó una frontera entre ambos imperios y se disputaban esa zona fronteriza entre esos dos imperios. Hubo una parte, los armenios se quedó con un territorio y Azerbaiyán quedó con otra, y entonces cuando llega la unión, termina el Imperio Otomano, viene la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y se convierten en repúblicas, se aunan en una sola república y después se dividen en 3 repúblicas: Georgia, Armenia y Azerbaiyán. Pero ¿qué pasa? Cuando cae la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas... Cuando llega la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, le entregan el control de ese territorio a Azerbaiyán. Azerbaiyán, que se quedó con esa parte. Pero la mayoría de la población era armenia. Y ahí es donde viene el problema. El asunto es que esas 3 repúblicas había una multietnia, ¿verdad? Claro. Armenios, Azerbaiyán, y habían rusos, habían turcos. ¿Y qué pasa? Dentro de Azerbaiyán quedó un territorio de mayoría armenia, Nagorno-Karabaj, que al ser mayoría armenia y Armenia estar enfrentada con Azerbaiyán, porque hay que decir, Armenia son prorrusos y Azerbaiyán es pro-turco. Y son cristianos ortodoxos, y Azerbaiyán son musulmanes chiitas. Exacto. Chiita, que es el área más radical. Y llega entonces, ¿qué pasa? Que ese territorio de Nagorno-Karabaj queda metido dentro de Azerbaiyán. 15.000 kilómetros cuadrados que mide Nagorno-Karabaj. Un territorio pequeño, pero de mayoría armenia. Y logran, a través de la intervención rusa moderna, Putin logra poner un contingente militar para garantizar la paz y el alto al fuego, para que cesen las hostilidades entre la mayoría armenia y Azerbaiyán, que era el territorio más grande que lo contenía y lo rodeaba. Entonces Rusia mantenía de alguna manera la paz en esos territorios. Ahora, estando Rusia metida en la guerra de Ucrania, Armenia, que es un territorio prorruso y aliado de Rusia, y Azerbaiyán, que se ha convertido en un aliado natural de Europa. ¿Por qué? Porque se produce gas. Claro. Entonces, donde se produce gas, los países productores de gas son ahora mismo pro-europeo, pro-occidental. Todo el que produzca gas que no sea ruso. Tiene un auge impresionante. Claro. Entonces, Azerbaiyán, hay que recordar que hay un oleoducto, un gasoducto que está planteado desde Azerbaiyán directo hacia Italia, hacia Europa, sin pasar por Rusia. Exacto. Entonces, uno de los territorios que producen gas y que puede beneficiarse de esa producción sin tener nada que ver con Rusia, pues obviamente Europa va a defenderlo. Lo que se ha producido es que ese territorio de mayoría armenia que queda dentro del territorio de Azerbaiyán
Azerbaiyán ha tomado un movimiento militar y ha atacado para recuperar ese territorio. Y entonces al recuperar aprovechando el respaldo europeo. Aprovechándose el respaldo europeo. Una guerra proxy. Una guerra proxy. Entonces, los rusos que habían puesto un contingente militar para asegurar la paz, ya no están en la pantalla, ya no están en el terreno. Y Armenia, que es prorruso, se enfrenta para defender ese territorio donde hay y reclama que Rusia lo defienda, entonces produce una fisura. Ahí entonces estamos viendo un espejo de la misma guerra. Exacto. En Ucrania. Así y eso es así. Bueno, se ha producido un alto al fuego, pero hay que esperar porque esa zona va a seguir desestabilizada. Sigue pegada con McIntyre. Así es. Pero bueno, vamos a probar la pausa. Esto es Paneo Semanal, no le cambien. Paneo.